Muchísimas gracias. Estamos en el conocido barrio de Laju, en pleno centro de Cebú, y aquí reside la aragonesa entrevistada que más tiempo lleva viviendo en Filipinas. Ella está casada con el cónsul honorario de España en Cebú y se llama Cecilia, creo que es ella. Cecilia, hola. Buenos días, perturbamos tu descanso. Para mí es un placer que hayas podido venir aquí a Cebú. El placer es mío, Cecilia. Muchísimos años aquí. ¿Cuántos? 23 años. 23 años. Más de 2 décadas. Me casé en Zaragoza, en la Plaza del Pilar, clásico, ¿en la Basílica? En la Basílica, y luego ya nos vinimos aquí a vivir. Permíteme que te lo diga, pero tienes una casa fantástica. Muchas gracias. Es muy agradable y muy confortable. Realmente no echo de menos el contacto con la tierra y con la naturaleza como estaba acostumbrada, porque aunque soy de Zaragoza, todos los fines de semana en el verano íbamos a la torre y allí pues tenía mi jardín, tenía mis macetas y todas mis cosas. Cecilia, ¿podemos entrar? Sí, sí, para mí es un placer. Muchísimas que gracias. Venido. Gracias. Aitana, te voy a presentar a mi marido, Jaime Picornell. Es un español, pero nacido en Filipinas. Encantada, Jaime, gracias por invitarnos a tu casa. Yo le conocí a él, porque es primo hermano mío. Le conocí, vino varias veces a Zaragoza a ver a la familia, y en una de las veces se me declaró. Yo recuerdo que la primera vez que le conocí a Jaime tenía 6 años. Era muy guapo, hasta ahora, pero vamos, era guapísimo. Pero de lo que me preguntas así que más me ha llamado la atención aún hasta ahora es la forma de contar las cosas, es muy agradable, divertido, sí. Yo llegué a Zaragoza la primera semana de octubre. Fuimos al Pilar y yo recé que ya tenía 40 años y ya era hora de que encontrase a alguien. Y alguien me dijo al salir que ¿has hecho un deseo? Digo, sí. Pues muy bien, porque la Virgen lleva un manto verde hoy. Y los deseos que se hacen cuando lleva el manto verde se conceden enseguida. No, pero hay una puntualización, ¿eh? Él dijo que había pedido un deseo. Y yo dije, ay, pues yo también. ¿Y qué era? Y yo le dije, ¿y qué era? Digo, mira, vamos a escribirlo. Porque como era una cosa tan personal, yo dije, esto hay que escribirlo, y realmente lo escribimos y era lo mismo. Mira, Aitana, aquí hay una foto, estamos vestidos de baturros. ¿En Zaragoza? No, fue aquí en Cebú. ¿En Cebú? Sí, en Cebú. Fue una noche internacional y era para ayudar a los niños inválidos o con pocos medios. Nos vestimos con el traje típico del sitio de donde éramos. ¿Vosotros teníais trajes traídos desde Zaragoza? No, tuvimos que ir a las tiendas y rebuscar y hacernos todo en cuestión de unos segundos. Cecilia, ¿tú sabías dónde estaba Cebú antes de venir aquí? Bueno, más o menos sí. Lo que ocurre es que siempre que vas a hacer un viaje, pues abres el mapa, abres el atlas y entonces miras dónde está el sitio, ¿no? El problema es que abrías y es que no veías, en Filipinas yo no veía Cebú, lo tenía que cerrar. Luego ya pues me fui informando y entonces pues vine aquí para conocer esto antes de tomar una decisión. ¿Qué te pareció? Pues muy bonito, al principio chocante, porque cuando llegas al aeropuerto todo el mundo está sonriendo, todo el mundo te saluda y claro, bueno, enseguida vi a Jaime, ¿no? Pero choca eso, que todo el mundo te sonríe, ¿no? ¿Qué recuerdas de ese primer viaje que hiciste a Zaragoza con tus hijos pequeños? Bueno, pues fue una ocasión muy bonita, los niños estaban muy ilusionados y entonces fuimos a Zaragoza y claro, iban a conocer a la familia, y iban a conocer a sus primos, empezaron a entrar en los autobuses, en los trenes, y empezaban a hablar ellos en Bisaya, en la lengua de aquí, de Bisayas, ¿no? Y lo gracioso es que la gente nos miraban a nosotros, les miraban a ellos y se oían comentarios al fondo, hoy deben ser vascos porque hablan un lenguaje muy raro, deben ser vascos. Y a nosotros nos entraba un poco la risa, pero
Los niños estaban pues en su ambiente. Cecilia, además de este fuerte, ¿dónde podemos encontrar influencia española en Cebú? Pues esta noche podemos quedar en el Casino Español de Cebú y vamos a cenar con mi familia. Como te había prometido, estamos aquí en el Casino Español de Cebú, que es como una segunda casa para mí, y yo creo que vamos a encontrar cosas muy interesantes con la cultura y con las raíces españolas. Si uno pasea por el Casino Español, ¿puede encontrar alguna pista sobre Aragón o no? Pues sí, hay varias. En el bar mixto hay varias pinturas y entre ellas está una de Goya. En uno de los salones hay uno que es de Zaragoza. ¿Y fue por ti? Sí, por mí, porque no me pusieron de Madrid, pusieron de Bilbao, de Barcelona, y yo dije, oye, yo quiero uno de Zaragoza. ¿Y eso que llevas en las manos? Pues mira, estos son unos DVDs que cuando fue mi marido a España, a Zaragoza, claro, estuvo en contacto con mis amigas, ¿no? Y al saber que estaba por allí, nada, le engatusaron, le llevaron a muchos sitios. Uno de los sitios donde fueron a ver a Miguel Ángel Berna, con estos DVDs yo he encontrado la coreografía y el baile de este chico muy interesante, porque además lo hemos puesto en Amigos de España y les ha gustado muchísimo. Cuando quieras pasamos aquí al comedor. Bueno, Jaime, ya lo conoces, y te voy a presentar al padre de Jaime, Santiago Picornell. Sí, me han dicho que tiene raíces aragonesas. Sí, claro. ¿Cuáles son? Pues por parte de mamá, que era de Monzón. ¿Y usted dónde nació? Aquí en Iloílo. ¿En Filipinas? En Filipinas, en Iloílo. Luis, tú también eres un poco aragonés, ¿no? Sí, ¿Has estado en la tierra de tu madre? sí, una vez. ¿Dónde? ¿En Zaragoza? En Zaragoza y en Calamucha. ¿Tú tienes alguna preferencia por alguno de estos 4 platos? Aquí los callos. ¿Por qué te gustan los callos? ¿Te recuerdan a Madrid? No, prácticamente me recuerda mucho a Zaragoza, porque en Zaragoza, como hay matadero municipal y hay la universidad en veterinaria, hay mucha costumbre de tomar todas las cosas de madejas, de todas las cosas vísceras. Cecilia, después de 23 años aquí, familia, hijos, ¿tú te plantearías una segunda vida de nuevo en Aragón? ¿Una vuelta? Yo creo que sí, y me haría mucha ilusión también. Pero claro, es un momento que no podemos tomar esa decisión porque los hijos están estudiando y hay que esperar. Hay que contar con su opinión también. Animaría a todo el mundo, ¿verdad? A todo el mundo que nos está viendo, que se anime a venir a Filipinas porque es un país muy bonito y tiene unas raíces muy fuertes con España. Y también, sobre todo, a mi familia, que se animen estos aragoneses, que aquí hace calor, aquí se está muy bien. Ellos están pasando mucho frío, pero aquí es un sitio muy agradable. Bueno, pues yo doy fe de ello, ¿eh? Como aragonesa en el mundo. Bueno, pareja. Muchísimas gracias por todo. Y hasta siempre. Eso, me suele decir. Hasta siempre. Nos vemos aquí, en Cebú, o quién sabe, en Zaragoza, paseando por Independencia. Muy bien. Gracias, Adiós. adiós.